Bueno, vamos a hablar un poquito de ETLs, pero no ETL, ¿no? Eso está en la parte buena, ¿no? Siempre para lo que es la parte de SQL, bueno, ahora viste la charla anterior donde hablábamos de los SSIS, de los link server, ¿no? Es mover datos de un lado para otro, eso creo es un poquito Integrar. lo que a comentar el día de hoy, ¿no? Sí, realmente, digamos, no solamente es guardar los datos, sino que hay que moverlos. Y creo que lo más importante es saber qué approach nos queda mejor según el caso de uso que tenemos. Okay, va a haber momentos donde definitivamente necesitamos mover con mucho detalle, pero va a haber otros momentos donde necesitamos mover lo más rápido posible, ¿no? Y creo que por ahí va un poco el enfoque de esta sesión. Bien. Bueno, te dejamos que empiece. Nosotros estamos aquí en el fondo, te vamos pasando las Muchas preguntas. gracias, chicos. Mucha suerte. Gracias por sumarte. Vale. Éxitos. A romperla. A ustedes más bien. Gracias. Bien, bueno, primero que nada, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Eduardo Sojo. Trabajo como arquitecto de soluciones en Databricks. Muy contento pues, de tener este espacio. Y un poco la idea de esta sesión, voy a verme por acá de una vez a presentar. Slideshow. Yeah. Ok. Entonces, ok, esto agarra para cualquier monitor. Permítame nada más un segundo acá. Entonces me comió esto acá. Vamos a quitar acá. A ver si ahora sí. No, tengo tantos monitores conectados, pero bueno, a ver, no perdamos tiempo acá. Vean, un poco la idea de esta sesión es comentarles un poco de vivencia de lo que he ido, lo que me he ido topando estos últimos años en lo que tiene que ver con trabajar con data en distintas plataformas y específicamente cuando hablamos por ejemplo, trabajar con SQL Server, donde por un lado estamos transaccionando muy fuerte y tenemos otro ecosistema o la organización ha definido otro ecosistema para continuar ese procesamiento analítico y ya mucho más detallado, inclusive en algunos casos de inteligencia artificial. Y ahí es donde arranca un poco pues, la criticidad de cómo voy jugando con esa información. Antes que eso, comentarles rápidamente de mí, pues bueno, tengo un poco más de 20 años ahí mal contados trabajando en tecnología. Por lo menos 14 de ellos fue trabajando en Microsoft. Ahí estuve como consultor implementando proyectos, luego como especialista de Data and AI. Y este último año, pues he estado como arquitecto de soluciones en Databricks, ¿no? Igual un poco en el ecosistema de clientes que apoyo. Pues, digamos, el Azure no me suelta. Creo que la mayoría de los clientes que tengo hoy en día siguen estando sobre Azure y pues siguen utilizando todo este stack, no solamente Databricks, sino también SQL Server, Azure SQL y pues muchos de los servicios que ofrece Azure, ¿no? Y bueno, hace poco, así súper rápido, haciendo un poco yo de publicidad, terminé un libro, pues un proyecto que arranqué aún estando en Microsoft y un poco la idea era empezar a darle practicidad, ¿no? al uso de la inteligencia artificial, ¿no? Realmente cómo se arranca esto de manera práctica, ¿no? Entonces, bueno, ahí les dejo el título si les hace clic con lo que están llevando hoy en día, pues bueno, ahí cordialmente invitados a leer este libro. Bien, para aprovechar el tiempo, les voy a comentar un poco cómo, digamos, primero desde la perspectiva del Lighthouse, ¿okay? Y lo que seguramente hemos escuchado en las organizaciones como el famoso time to market, ¿okay? ¿Qué implica eso? Y cómo
finalmente la forma en cómo ingestemos los datos realmente marca la pauta de lo que realmente vamos a poder hacer o tener en ese lakehouse y lo que vamos a poder entregar como data products, ¿no? Luego comparo un poco, pues, la forma tradicional digamos, de hacer ingestas o de hacer movimientos de datos, un poco contrastándolo con este concepto de Zero ETL. Ya vamos a ver realmente a qué va esto. Y tal vez como para contextualizar un poco, donde luego vas a mostrar esto como en un demo, un poco de mejores prácticas, como para ir entrando en materia. Enfoqué esta sesión un poco en lo que he visto en estos últimos meses con clientes que he estado trabajando de diferentes tamaños. Son clientes que hacen su analítica utilizando Databricks, pero tienen un ecosistema muy, muy grande, y enriquecido de bases de datos, SQL Server, Azure SQL, Managed, todos los sabores habidos por haber, ¿no? Entonces, tienen un músculo transaccional muy alto, donde esa información es crítica tanto en su contexto transaccional, pero ahora también en su contexto analítico. Entonces, en ese orden de ideas, a ver. Vamos a hacer aquí un último intento. Ya, un segundo nada más. Eduardo, ¿querés compartir otra pantalla? ¿Algo que te pueda En ayudar? teoría debería ser esta, pero a ver, vamos a para que esto no se nos vuelva aquí como críticos. Sí, como esto es PowerPoint en Mac, creo que me le faltan algunas opciones para escoger el... Sí, justamente no veo la opción donde escojo el monitor. Entonces, ya. Uf. Más escondido imposible, pero creo que ya. Y ahora sí. Ajá. Ya, con esto, ahora sí es verdad que lo voy a solventar. Bueno, ventaja y desventaja de tener 3 monitores. Listo, ya. Ahí está. Finalmente. Perfecto. Me gradué. Vuelvo para atrás. Ok. Entonces, tal vez un poco lo primero acá, ¿no? Como para contextualizar con respecto al lakehouse. El lakehouse, que es como, digamos, un concepto que ha ido evolucionando. Creo que su predecesor y seguramente pues, más escuchado, pues los famosos lagos de datos, donde finalmente lo que nos dice es, y necesito una manera donde yo pueda ir vaciando toda esa información transaccional, operacional que viene sucediendo, vaciarla en un punto donde ya luego pueda trabajarla, tener herramientas que me permitan procesar esa información a una velocidad muy grande, ¿ok? Pero considerando un costo de almacenamiento, pues, definitivamente bajo para que esto, pues, no vaya a morir en el intento tratando de procesar información. De hecho, bueno, en un principio se hablaba, bueno, de esto es como dejar atrás el concepto de data warehouse. Les puedo decir que hoy en día he visto de todo. He visto inclusive el lakehouse que finalmente alimenta un data warehouse y creo que dentro del concepto de lakehouse, con su arquitectura Medallion, que básicamente es, tengo una zona donde llega la información tal cual como está en los sistemas, paso por una etapa donde limpio, acomodo, hago toda la magia y finalmente tengo una pieza o una zona donde ya está ese dato con sentido de negocio, que es lo que normalmente
solíamos tener en un data warehouse, ¿no? Algún tipo de modelo estrella, tipo copo de nieve, según lo que necesitáramos, y ahí vaciar ya esos datos calculados y todo lo demás, ¿no? Eh, Ahora, un reto interesante que pues he ido viendo pues en muchas organizaciones es que justamente por un lado están estos datos críticos. Ya existen unos procesos, por decirlo de alguna manera, unos procesos de ingesta definidos, unos procesos donde ya se tiene tiempos definidos para traer la información. El tema es que en la otra esquina tengo un negocio que cada vez me pide utilizar ese dato mucho más rápido, ¿ok? Donde ya no es como, bueno, voy un día atrás de la versión de todos los datos, sino que, venga, necesito ya acelerar y tener, ojalá cuanto antes, la información a mano, ya sea para pintar un reporte, hacer un análisis, tomar una decisión estratégica de negocio. Y ahí es justamente donde, entre otras cosas, entra este concepto del time to market, que no es más que el tiempo que le toma a una organización, por decirlo de alguna manera, eh, salir con un producto, con una solución. eh, y pues en el caso de aquellas organizaciones que son prestadoras de servicios, pues esto se vuelve muy crítico, ¿no? De hecho, pues creo que este último año he estado más en la industria financiera y de seguros. Entonces, el tema del time to market alcanza un nivel súper estratégico, ¿ok? Donde el negocio en todo momento se voltea digamos, a los equipos técnicos, a los equipos responsables de los datos y dice, hey, ese dato que acaba de entrar por allá lo necesito de este lado ya, listo, lo más rápido posible, ¿no? Entonces, entramos pues en ese reto de poder acelerar cómo los datos cruzan, ¿ok? Desde el operacional hasta finalmente una solución o un producto de datos, digamos, un producto de datos analítico o inclusive pues, un agente, ¿no? Ahora que estamos en tiempos de inteligencia artificial. Entonces, finalmente, pues todo se traduce a datos. El tema con esto es que mientras más rápido necesitemos los datos, procesar esos datos, esto va a implicar, pues, como ya saben, que definitivamente eh, utilizar o más tecnologías o subir capacidad de las tecnologías que estamos utilizando como para poder llegar a esos tiempos. Pero también pues entra muchas veces en una discusión eh, que, que, en cierto modo me gusta tener un poco pues, con el negocio con respecto a si realmente todo es tan urgente así, ¿no? Entonces, trabajando con algunos clientes que se han ido topando, o sea, este escenario ya así como muy apretado, donde me dicen, hey, me están pidiendo cambiar prácticamente todo a tiempo real, pero eso no es sostenible, o sea, ni financieramente, técnicamente, pues implica otro tipo de retos. ¿Cómo conseguir ese punto medio, ¿no? Porque finalmente el reto acá es poner en la balanza si quiero hacer que ese dato desde que nace en mi transaccional hasta que termina en algún dashboard o siendo mostrado por algún agente, eh, pasar digamos, todo ese ciclo, necesito balancear entre costos, entre operacionalización, o sea, qué me implica tener ese flujo tan constante, también rendimiento, ¿ok? ¿Qué va a pasar cuando ya no solamente tenga
un flujo de estos, sino que tengas 100, 200. Ya hemos visto lo rápido que crecen los ETLs o los procesos de carga dentro de la organización. Y finalmente, pues ese componente de velocidad, ¿no? Entonces, en esa vivencia más reciente, cuando uno de estos clientes con el que estoy trabajando me dice, hey, a ver, tengo este reto, no puedo tampoco tratar todo como real time porque presupuesto no me da, operacionalmente no estoy ahí, pero también necesito cumplir el negocio. Entonces, revisando diferentes estrategias, ¿no? Disponibles en el escenario de ellos y tal vez como yendo a un nivel un poco más detallado de lo que es, qué implica ese time to market y realmente qué es todo lo que tienes que cruzar, ¿no? Como para entender, cuando me dices que el dato entra, un ejemplo, a la 1 de la mañana está entrando al lakehouse, pero finalmente lo estás dejando ya procesado y listo para consumir a las 6 de la mañana del día siguiente. O sea, ¿qué está pasando todavía en el medio, no? Entonces, entre otras cosas, ¿no? Y dentro del ecosistema de Databricks, nuevamente, o sea, estos clientes, que como les decía al principio, tienen este escenario altamente operacional. Estamos hablando de SQL Server, Azure SQL Managed Systems, y su analítica está sucediendo en Databricks. Entonces, igual, me traigo el dato, pero esto igual tiene que pasar por todo un flujo, ¿ok? Que muchas veces es combinación de ejecución de lógica, tuberías, procesos orquestados, hasta que finalmente lo tengo disponible para algún tipo de uso, ¿no? Entonces, al abrir digamos, la caja, ok, vimos, wow, ok, resulta que ese dato, pues, tiene que cruzar por un montón de sitios, ya hay un proceso normado, con políticas, procedimientos aprobados, hacer, eh, eh, vamos a hacer industrias como la de finanzas, seguros. Muchas de estas industrias son altamente reguladas, ¿no? Entonces, el tratamiento inclusive del dato no es algo menor. En algún punto hay que encriptar, en algún punto hay que mascarar. Usuarios si pueden ver, otros usuarios no. Entonces, hay muchos retos en el medio que al final se traducen en más capas, componentes, lógica, por el cual debe pasar mi dato hasta finalmente poderlo utilizar. Entonces, acotando, digamos, en una primera instancia, acotando como toda esa gran casuística a la primera parte, que era, ok, primero, ¿cómo podemos optimizar esa parte de ingesta? Hoy en día, como sabemos, hay muchas herramientas para hacer procesos de cargas. Eh, Algunas inclusive se pudiese decir que algunas disponibles en Azure. Hay clientes que inclusive se construyen sus propios procesos para inclusive hacer como validaciones personalizadas. Pues definitivamente hay como combinación de un poco de todo, y creo que súper importante antes de avanzar, y es un mensaje importante. Creo que hoy en día, para pues, quienes llevamos rato trabajando con datos, eh, a ver, no hay una única forma de cómo hacer las cosas, ¿no? Eso es como la primera premisa. Lo segundo, efectivamente, hay muchas herramientas en el mercado. Creo que cada una de ellas tiene su momento, ¿ok? Tiene su caso de uso. Con esto lo que les digo es que no hay herramienta buena, no hay herramienta mala, lo que hay herramienta que cubre determinados casos de uso. Y en este caso particular, de cuando hablábamos pues de hacer ETLs o inclusive en algunos casos ELT, dependiendo de cómo estemos moviendo la información, pues ahí nos vamos a topar con diferentes herramientas, donde también he conocido clientes que en su momento
han trabajado esto históricamente con herramientas como Data Factory y todo bien. O sea, de hecho, creo que Data Factory pues, ha ido madurando pues, a una velocidad interesante, sobre todo si lo comparamos, por decirlo de alguna forma, con su predecesor on-premise, que era Integration Services, que definitivamente se convirtió en el todo lo puedo. O sea, yo cuando estaba en mis épocas de consultor, de consultor BI, pues bueno, me tocó hacer muchas cosas con Integration Services y creo que lo único que me faltaba por hacer dentro de Integration Services era pedirle que me apagara la computadora, ¿no? O sea, creo que definitivamente era una herramienta muy flexible que me permitía crear muchísimos tipos de escenarios. De hecho, inclusive ya luego, creo que en muchas organizaciones abusaron de las capacidades de Integration Services, terminaron haciendo cosas que, para lo cual la herramienta no precisamente estaba hecha. Y les comento todo esto porque, digamos, Data Factory también le ha tocado como ponerse ahí la camiseta y subir a representar ahora en modo nube, pues todo este tipo de casuísticas que, bueno, para un usuario, un ingeniero de datos que ya venía construyendo paquetes de Integration Services y ahora le toca, ok, necesito hacer ingestas, pero ahora a nivel de nube, pues listo, ¿con qué lo voy a hacer, no? Más allá de eso, y creo que un poco más reciente, han ido saliendo pues proveedores adicionales pues que trabajan procesos de ingesta. Son herramientas como a lo mejor como muy de nicho, muy específicas para temas de ingesta o de integración de datos, por mencionar algunos sin necesidad de hacer publicidad o ser detractor. Ejemplo, Fivetran, la he utilizado un par de veces. Es una herramienta, me parece que es una herramienta bastante buena, ¿ok? Sin embargo, pues para algunos clientes tiene retos, digamos, de costos, ¿no? Entonces, todo esto se los comento porque igual, o sea, cuando estamos haciendo ETL y, y súper importante, tenemos el requerimiento de jalar datos más rápidos, donde nos piden tiempos más cortos, pero la volumetría sigue subiendo. O sea, eso no disminuye. Entonces, es aquí donde pues, nos toca empezar a hacer magia con los ETLs, intentar ver cómo optimizo, intentar hacer la malla lo más desglosada y parametrizada posible, para digamos, ir avanzando lo más rápido ese dato durante todo ese ciclo. Y pues, siguiente paso es, ok, resulta que mi motor de base de datos tiene capacidad de Chain Data Capture. Oh, buenísimo. Pues, pero he visto, bueno, ahí yo me quito el sombrero con algunos desarrolladores que se han construido lógicas manuales para procesar todo lo que, digamos, el Change Data Capture puede entregar. Entonces, finalmente, esto, cuando nos piden acelerar, okay, ese end-to-end ingeste y sobre todo comenzando en esa primera fase que es traerme los datos lo más rápido posible a Lakehouse para continuar todo el proceso que ya tengo definido, ¿no? Todos los puntos de controles que ya sé que tiene que suceder. Pues esto toma un nivel de criticidad alta, ¿no? Entonces, ahora, dicho todo esto, okay, vamos, yendo un poco al ecosistema de Databricks, quienes, vamos, han ido como incorporando en el tiempo diferentes elementos para atacar ese ciclo de vida, ¿ok? Desde que llega el dato hasta que lo pinto, lo utilizo y todo lo demás. Y una pieza que pues definitivamente no estaba en la película, por decirlo de alguna forma, era alguna herramienta de ingesta. Aquí me atrevo a especular y pues, opinión personal, creo que, pues sobre todo para el caso
de quienes están sobre Azure Data Factory viene haciendo este trabajo pues bastante bien. Okay. Ahora, cuando empiezan a entrar estos escenarios y creo que también presión de muchos clientes de, bueno, ok, todo bien, tengo por aquí operacional, tengo por aquí analítico, me estoy valiendo la nube, pero necesito acelerar este proceso. ¿Ok? Y lo más importante no es acelerarlo por acelerarlo, sino que también tiene que quedar gobernado. O sea, no, esto no se me puede salir de canasto, porque, vamos, lo que sea implica aquí, implica costo de nube, ¿no? De ejecución. Entonces, creo que un poco Databricks en ese punto buscó como facilitar esa primera milla de ingesta, digamos, con dos grandes aproximaciones. Una, como conectores apuntando hacia CDC, okay, Chain Data Capture. Esto para poder hacer ese proceso de ingesta lo más fluido posible, tal vez bajo un escenario, vamos a llamarle no code, okay, para construir pipelines de ingesta. Y otro proceso, otro tipo de conectores, que son los query based, que es básicamente lo más cercano pues, al formato batch que ya venimos trabajando, pero en este caso, con un flujo, digamos, tal vez como muy directo, muy simple, donde, hey, quiero esta tabla, defino cuál es esa columna que maneja el timestamp, ¿ok? Y listo. Con eso nos vamos, defino hacer esa ingesta y programo cuando quiero ejecutar el proceso con sus deltas y todo lo demás, ¿no? Entonces, me quedo con la primera, con, digamos, la versión hacia Change Data Capture, porque justamente busca armar ese puente, ¿okay? Valiéndose de una capacidad de CDC como las que trae SQL Server, valerse de esa pieza para ayudar digamos, al usuario, a la solución, a traer esos datos tal vez en unos periodos de tiempo mucho más amigables. Básicamente estamos hablando de si algo cae en la cola Chain Data Capture, pues el proceso de este lado lo lee y lo va trayendo, ¿no? Entonces, esto, digamos, es como una suerte de arquitectura, de arquitectura de eventos, pero llevado a un ecosistema a un ecosistema de datos, ¿ok? Y es ahí donde Databricks dice, bueno, yo voy a poner esta pieza acá, pues, que cubre para que cubra esa milla, ¿ok? Y ese tipo de escenarios. Layflow Connect, si mal no recuerdo, nace el año pasado, pues estuvo un tiempo en private preview, public preview, y tal vez acá una particularidad de este componente realmente se basa en conectores. Okay. Digamos que el motor es uno solo y ya luego, pues con un catálogo de conectores, es que voy a las diferentes fuentes disponibles. Cada uno de esos conectores puede estar, creo que en un estado de disponibilidad distinto, ¿no? Para este caso, justamente el conector SQL Server fue como, creo que uno de los primeros que se trabajó. Este conector está en General Available y un poco lo que busca, acá como se ve en la lámina, la idea es que, digamos, a medida que el usuario o una solución va generando datos y viene esa petición de ingesta, por un lado, voy a tener una pieza, okay, que se llama Ingestion Gateway, que es básicamente un cómputo que es el que va a estar escuchando. Okay. Va a estar escuchando cada vez que suceda algo del lado de la base de datos, él va a intentar traerlo lo más rápido posible. Toda esa información que, digamos, va recuperando, okay, la va dejando, digamos, como en una parte de staging, donde va a ir compactando toda esta información que finalmente va a aterrizar
como tablas delta, ¿okay? En streaming tables, para que justamente ya luego puedan ser consultadas, ¿okay? Ojalá con esa última foto de los datos lo más rápido posible. ¿Okay? Entonces, un poco en lo que, digamos, utilizando esta estrategia, ¿okay? Con varios de los clientes que, como digo, muchos apenas creo que están como en la fase de probar este camino y sacar los primeros pilotos, porque, vamos, con este tipo de cosas, uno necesita como estar seguro de que un camino te funciona antes de decir, hey, sí, vamos a cambiar todo por esta vía o algo por el estilo, ¿no? O, hey, esto no es para todo. Estos casos de uso son los que me interesa que vayan por este camino y los demás sigo como voy y todo bien. O sea, balancear lo que les comentaba desde un principio, ¿no? Cómo mantengo esto costo efectivo. Y definitivamente ha simplificado, digamos, esa parte de ir soltando información, ¿okay? Tal vez como reduciendo la complejidad de ETLs a lo mejor con tiempos muy cortos de ejecución o desarrollar microbatch o inclusive con otras capacidades que se pueden trabajar dentro de Databricks como Spark Streaming, ahora RTM, donde sí efectivamente puedo codificar y hacer ese proceso de atajar los datos lo más flexible posible, pero finalmente es código que tengo que trabajar y todo código necesito mantenerlo. ¿Ok? Bien. Para ver cómo funciona esto en vivo, permítame un momento. Vamos a ver. Vamos a ver. Ajá, aquí está. Entonces, lo primero es que, nada, como para explicarles un poco el escenario que construí acá y tratando un poco de desglosar o tratar de representar acá la casuística pues, que me he topado con los diferentes clientes con los que he ido revisando este tema de Lateflow Connect y este tipo de casos de uso, escenarios de uso. Por un lado, muchos clientes tienen SQL Server, máquinas virtuales, algunos los tienen en servicios PaaS. Parece mentira, pero pues todavía hay muchos escenarios donde el SQL Server en máquinas virtuales pareciera que sigue predominando. Esto más que todo por si hay configuraciones muy particulares que le has hecho a la instancia de bases de datos, o si todavía traes código muy legacy o algo por el estilo que no logras todavía, digamos, como estandarizar para poderlo pasar a un servicio PaaS, pues bueno, sigue siendo una opción. Recientemente con la versión la última versión de SQL Server, pues creo que no cambia mucho este camino, más bien creo que se refuerza, abre más escenarios con las características que trae ahora SQL Server 2025. De hecho, si mal no recuerdo, creo que la siguiente sesión de mi tocayo, Eduardo Castro, creo que justamente va a hablar de esas mejoras, ¿no? De esas características que están complementando, ¿no? Esta nueva versión. Un poco el escenario acá es, tengo el SQL Server, genero operaciones, transacciones, ¿ok? Tengo encendido un Change Data Capture, básicamente con dos operaciones, uno que va capturando cambios, uno que va haciendo limpieza, y a medida de que el Change Data Capture va tomando esas transacciones que van sucediendo, por el otro lado, del lado de Databricks, tengo un Lateflow Connect con el conector CDC, utilizando un Ingestion Gateway que está escuchando ese CDC del otro lado, ¿no? Ahí como pendiente de cualquier cambio que suceda para traerlo y ya luego empezarlo a procesar,
digamos, más hacia el lado analítico y poder pasar, digamos, por todo el flujo que está definido. Acá dice como el flujo como un poco más, a lo mejor como un poco más corto, aunque más que todo como para mostrar esta primera línea. Pero finalmente, y ya lo vamos a ver, esto es lo que me va generando, son pipelines que ya luego puedo orquestar. Entonces, imaginemos un escenario donde, a medida que vaya cayendo esta información, dispara otro proceso que de una vez va agarrando esta información cada cierto tiempo, la estandariza, la limpia, todo lo que necesite hacer de calidad y finalmente la pongo a ejecutar para el lado analítico con un modelo o algo por el estilo que necesite, ¿no? Entonces, eso es como un poco cómo se vería ese círculo virtuoso allí, ¿no? Ok, antes de continuar, veo por acá, vamos a revisar comentarios, así veloz. Bueno, sí, justo acá el ETL lo implemento con Integration Services, por supuesto. O sea, eso es para quienes venimos del mundo SQL Server desde años atrás, pues definitivamente Integration Services es nuestra navaja suiza, ¿no? Bien, ok, ahora sí. Entonces, dicho todo esto, tengo acá, y bueno, creo que se ve bastante bien. Del lado izquierdo, básicamente, tengo la máquina virtual donde estoy corriendo SQL Server. Del lado derecho, tengo un workspace de Databricks, ¿ok? Donde básicamente acá pueden ver, tengo dos pipelines que están corriendo, ¿ok? Aquí hay dos procesos que están corriendo. Entonces, antes de irme al lado derecho, lo primero es, ok, del lado de SQL Server, aquí nada más como para chequear rápidamente. Jesucristo, esto me ha comido hasta más no poder. Ya, entonces, es demasiado pequeño. A ver, ¿será que lo puedo subir aquí? Ok. Entonces, básicamente, acá lo que estoy es chequeando que efectivamente tengo habilitado CDC, sobre cuál base de datos estoy escuchando, las tablas, ¿okay? Con las que estoy trabajando y básicamente dos procesos o dos jobs, dos tipos de jobs dentro de ese CDC, ¿no? Entonces esto es como setear la funcionalidad para empezar a atajar todos esos cambios que puedan suceder. Luego, por otro lado, ahora aquí así, vamos a... Ok, creo que aquí se ve mejor. Entonces, básicamente, tengo un script que me simula, digamos, transacciones y ahora lo vamos a soltar un poco para ver como el flujo completo. Ok, pero básicamente acá, más allá de este script, imaginemos que pues, aquí ya están sucediendo pues, transacciones cotidianas en las diferentes tablas de la base de datos y con CDC voy a ir capturando todos esos cambios que se vayan dando en las diferentes tablas, ¿no? Del lado derecho, como les decía, tengo un workspace donde tengo dos pipelines corriendo. Entonces, si vamos a ver aquí un poquito más para que me voy a meter en uno de ellos, ¿okay? Donde básicamente está tomando de ese streaming table, ¿okay? Que como les comentaba, todo lo que va capturando, ese ingestion gateway, que es el cómputo que está escuchando el CDC, básicamente lo va a ir lanzando a un streaming table. A medida que lo va procesando, lo va a ir metiendo en un streaming table, que es el que voy a poder leer, ¿no? Y pues lo que voy es escuchando esta tabla, que al ser un streaming table, ya Databricks sabe que
en esta tabla van a ir cayendo cosas que se van a leer al vuelo, ¿ok? O que se van a intentar leer al vuelo, ¿no? Y finalmente, pues, o sea, voy arrimando esto, pues, a las tablas que necesite, ¿ok? Por acá tengo un segundo proceso. Ok, vamos a ver. Creo que era este. No, a ver. Aquí así. Aquí está. Creo que este fue el que ya abrí primero. Bueno, aquí sí se ven los nombres. Este es el del gateway. Ok. Que como ven, este proceso no se detiene. Que justamente porque es el que está escuchando todos los cambios que estén sucediendo en el CDC. ¿Okay? Entonces, esto es un cómputo que, por cierto, es cómputo clásico. Yo puedo definir con un policy del lado de Databricks qué tipo de familia de máquina virtual va a aplicar acá. Pero lo que sí es importante y tal vez tener la consideración de que esto es un cómputo que va a estar básicamente ejecutándose 24/7, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? ¿Qué pasa si en algún punto ya no está disponible el CDC o en algún punto se cae este gateway? Puede pasar, no sé, se queda pegado, lo que sea, y necesito reiniciarlo. Entonces, por lo general, hay una ventana, si mal no recuerdo, de 24 horas, creo que un poquito más, donde él rápidamente puede intentar ponerse al día una vez que se reconecta, ponerse al día con los cambios que están pendientes. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tengo un pipeline que por un lado es este que voy ejecutando. De hecho, si nosotros hiciéramos esto con Spark Streaming, ¿ok? Esa lógica que codificamos y la ponemos a ejecutar, al final vamos a tener una celda en el notebook donde estoy levantando ese point que va a estar escuchando. Entonces, es exactamente lo mismo, pero al final es un proceso que voy a ejecutar y no va a morir, o sea, no tiene un fin, sino que queda más bien abierto para ir escuchando todos los cambios, ¿ok? Ahora sí. Por otro lado, pero finalmente, tengo las tablas que son las que en teoría debería caer mi información para yo continuar trabajando de este lado analítico. ¿Okay? A medida que van sucediendo las transacciones, yo debería poder recibir acá, ¿okay? Cada vez que esas transacciones crucen el puente, por decirlo de alguna forma, ¿okay? Apoyados del CDC y del pipeline de Lakeflow Connect. Entonces, tal vez aquí, ok, vamos a comprobar acá primero, vamos a escoger un cómputo. Vamos a esperar que levante un toque el cómputo. Ahí va. Ok. Bien, entonces, básicamente, en este momento tengo 26 registros. Ok. Más que todo como para como tomar una foto de lo que está. Y este es como el detalle de, ok, cuáles son esos 26 registros, ¿no? Que estoy trabajando allí, ¿no? Ok. Ahora, de este lado, vamos a poner aquí a ejecutar este script que básicamente lo que hace es simular y cada un segundo me crea un registro. ¿Ok? Entonces aquí hablábamos de que teníamos 26. Esto ya debería irme reflejando algo por aquí. Bueno, sí, ya aquí me están llegando 27. Si vuelvo a ejecutar, ahí le toma como un tiempillo. Bueno, típico de los demos. A ver, ahí está. Vamos a verme acá. Exacto, aquí ya están todos los registros y pues el desglose de esos registros, ¿no? Entonces, a ver, tal vez acá algunas cosas importantes a considerar. Primero, esto no es una transacción completa, ¿ok? Muy importante. O sea, si yo del lado de SQL Server
tengo procedimientos donde estoy definiendo una transacción y estoy definiendo cuándo debe suceder rollback y todo lo demás. Eso es en el contexto de SQL Server. Una vez que termina la transacción, va a caer, digamos, en lo que separa el Change Data Capture y luego viene para acá. ¿Ok? Ahora, y esto se los comento es porque a lo mejor hay como la expectativa de que todo esto, o sea, cae por un lado y de una vez salte para el otro lado y todo eso es una transacción. Esto finalmente es un proceso, podría decirse hasta cierto punto asíncrono, porque esto no está trancando lo que está sucediendo con mi base de datos operacional. ¿Okay? Si por alguna razón ese proceso de copiar los datos, por eso de alguna manera, desde el Change Data Capture a Databricks, falla o está lento o lo que sea, no me está afectando lo que está sucediendo digamos, con mi base de datos transaccionales. ¿Okay? Todo esto sigue funcionando ahí y por eso justamente es como un proceso asíncrono, donde vieron que justo ejecuté de un lado y él le toma como un tiempo que es a medida de que, si volvemos acá un toque a la presentación, justo lo que les decía, en el momento en que yo ejecute, pues él le va a tomar un tiempo en que este señor Ingestion Gateway escuche que ya cayó más información, la pase por acá, la compacte y finalmente me la deje disponible en ese streaming table. ¿Okay? Esto debería suceder, digamos, en cuestión de segundos, o sea, relativamente rápido, pero sí es importante como tener la expectativa de que acá no estamos hablando de a lo mejor microsegundos o algo súper transaccional que lo voy a ver inmediatamente. Si tengo un requerimiento por alguna razón así de agresivo, ahí sí tendría sentido hacerlo con RTM o básicamente Spark Streaming, donde puedo configurar y puedo manejar ese nivel de latencia mucho más pequeño todavía. ¿Ok? Y nada más antes de continuar la presentación, acá, un poco lo que les voy a comentar es, básicamente, todo lo que va sucediendo va quedando traqueado acá. ¿Ok? Esta es la parte de gobernanza que les comentaba. Si bien nosotros podemos conseguir una solución mágica, por eso de alguna forma, a algún problema, necesitamos que eso o sea, tenga trazabilidad, tenga gobernanza, porque en el momento en que algo ocurra, ahí necesito tener la posibilidad de saber qué fue lo que pasó, por qué pasó, dónde se quedó pegado y todo lo demás, ¿no? Entonces, sí es como muy importante y es creo que un poco el enfoque que por ejemplo, he venido trabajando con los clientes, más allá de que, digamos, sí, tengo este camino y hay otros caminos que también podrían servir, lo más importante es, hey, ¿cómo le hago trazabilidad a esto? No pierdo trazabilidad, no estoy afectando el transaccional, mi transaccional sigue avanzando, ¿ok? Pero me permite pues avanzar lo más rápido posible estos datos con una operación tal vez un poco más baja de costo hacia mi analítica, ¿no? Y pues la idea es que yo pueda ver, digamos, igual en detalle cada uno de lo que está sucediendo con cada uno de los recursos, ¿okay? que estoy ejecutando y que estoy haciendo parte de la solución. ¿Okay? Bueno, sí, súper importante. Igual, como parte de esa trazabilidad, pues igual tengo acceso a todos los logs. Si en algún momento necesito validar o tener visibilidad de por dónde va, qué ha pasado, qué tantas transacciones se han ido pasando. También porque, pues, a ver, acá yo estoy haciendo, digamos, bloques de 20 transacciones, ¿no? O 20 registros como parte de este ejemplo. Pero, pues, en la vida real podríamos estar hablando de miles de registros, ¿ok? Que se van a ir como
consolidando acá y van a intentar cruzar ese puente con el CDC y que los agarre de este lado de Layflow Connect para que los vaya aplicando de este lado, ¿no? Entonces, también si en algún momento queremos como ir monitoreando ahí, necesito ver cómo va esto y cómo ha pasado las transacciones, pues igual tengo acceso pues al log y todos los recursos pues, que están siempre bajo el marco de lo que es el Unity Catalog. Finalmente el Unity Catalog es como el corazón de la gobernanza dentro de Databricks, ahí es donde defino permisos, roles, políticas, todo lo que, digamos, lo que hago dentro de la plataforma. Ahora sí, me vengo por acá. Finalmente, mejores prácticas. Y acá, pues, o sea, creo que uno de los aprendizajes más grandes pues que me ha tocado no solamente en estos últimos meses, sino creo que realmente desde que vengo trabajando en analítica, y es que no todo puede ser tiempo real. Okay. Si somos los que tenemos el rol que nos toca sentarnos con el usuario de negocio, con el usuario funcional y escuchar, hey, necesito ese dato cuanto antes, lo necesito para allá. Sabemos que finalmente, si todo es urgente, nada es urgente. Entonces, digamos, en este contexto, definitivamente toca como poner en esa balanza real si realmente ese requerimiento es tiempo real, porque pues esto cambiaría mi estrategia de ingesta, como por ejemplo utilizar esto que les he mostrado, o hey, no, esto con un batch que ejecute cada hora, hago la tarea. Y por supuesto, estamos hablando de utilizar cómputo cada hora, ejecuto y terminó, a tener una pieza que va a estar ahí constantemente encendida, escuchando cambios. ¿Ok? Entonces, pues por supuesto el costo es distinto. Y finalmente, o sea, si nosotros atajamos esto como con sinceridad desde un principio, por ser de una manera, pues definitivamente vamos a salvar más de un presupuesto. ¿Ok? Lo otro es que, y como complementando lo anterior, y creo que al final, o sea, con todos los clientes en algún momento hemos como llegado a la misma conclusión ahí, venga, vamos a hacernos un árbol de decisión. ¿Okay? Porque, o sea, sí, definitivamente, como les decía al principio, siempre va a haber más de una forma de cómo resolver un caso de uso. Van a haber particularidades de los casos de uso que me van a decir, hey, no, deberías utilizar A o deberías utilizar B, según lo que tengo definido en mi organización. Entonces, tal vez, digamos, construir ese árbol de decisión va a facilitar poder hacer el ejercicio en frío de agarrar ese requerimiento, cruzarlo por todo el flujo y decir, no, definitivamente esto no cumple los requerimientos de algo que debería ser real time, o esto definitivamente no tiene las características de algo que debería ser batch. Entonces nos va a facilitar tomar esa decisión y verlo claramente, ¿no? O sea, como contrastar lo que venimos trayendo como requerimiento más lo que nos estamos imaginando que podría ser la solución versus la realidad operativa y las herramientas con las cuales se cuenta. Otro, digamos, creo que aprendizaje y consideración como parte para tener como mejores prácticas. Si bien el CDC nos ayuda como a desacoplar en esa misión de, venga, voy a tomar los cambios, ¿ok? Y no tengo que estar haciendo un query diferencial sobre la tabla cada cierto tiempo y esto impacta en la transaccionalidad y todo lo demás. Esto es una pieza que igual, o sea, al yo activar CDC, pues siempre no la puedo dejar tirada, ¿no? Entonces, también necesito monitorearlo, revisarlo de cerca, estar pendiente del consumo de recursos, también normarla dentro de la gobernanza, definir su modelo operativo, ¿no? O sea, si seguramente hoy como organización tengo un modelo operativo para gestionar mis bases de datos transaccionales,
cómo las consulto, dónde veo sus indicadores, pues esto también tiene que entrar allí, ¿no? Para que no se vaya a convertir en un problema futuro. Y creo que esto es un poco más del lado de Databricks. Finalmente, esto es una solución de nube donde todo gira en torno al consumo y ese consumo nace por el cómputo que estoy utilizando. Entonces, algo súper importante, necesito tener políticas de uso de ese cómputo. ¿Okay? Si bien para esta solución que les estoy comentando hoy, hay una parte que es con cómputo clásico, donde yo puedo girar políticas y decir, hey, utilicemos esta familia de cómputos porque es la que tengo aprobado. También tengo una parte que es serverless. El serverless, lo bueno es como tengo un carro fuera de la casa encendido esperando y yo solamente me monto y arranco a manejar a donde tengo que ir, me bajé, ahí lo dejé. ¿Ok? Y me van a cobrar solamente por el tiempo que estuve manejando y listo, buenísimo. Pero esto también puede tener implicaciones de costos si no tengo claro a dónde voy, cuántos vamos en el carro, o sea, siguiendo esa analogía. En este caso, si no estoy muy claro de la volumetría que voy a estar operando, el tiempo que me va a tomar procesar cada uno de esos chunks para, digamos, gestionar esos datos, pues definitivamente se me podría salir como de las manos el tema del presupuesto del cómputo, ¿no? Entonces siempre es importante y, bueno, experiencias que confirman esto. Creo que hay muchas, creo que ya hay muchas películas de terror andando en las organizaciones de por qué es necesario tener control del cómputo indistintamente de lo que estemos haciendo. Entonces, creo que es súper importante que se lo lleven en mente, ¿no? Y por último, o sea, me gustó esta lámina. Hay 3 ideas para que se lleven, digamos, como resumen de todo esto. Por un lado, la estrategia de cero ETL definitivamente puede ser un buen aliado en muchos escenarios donde necesitamos agilizar ese proceso de ingesta, ¿ok? Pero tratando de mantener la balanza equilibrada, ¿ok? No solamente como poner más desarrollos, construir más ETLs, tener más custom code que tengo que administrar y monitorear, sino que también tengo esta opción que definitivamente me podría facilitar la manera en cómo los datos están cruzando ese puente y de manera automática, ¿no? Sin embargo, punto 2, la gobernanza no es opcional. Inclusive con el camino de cero ETL o cualquier camino que tomemos, necesitamos tener ese checklist, ¿ok? Que se debe cumplir como parte de este proceso. Entonces, por poner un ejemplo, perfecto, vamos a utilizar Layflow Connect, vamos a utilizar CDC. Del lado de Databricks necesito tener definido, digamos, políticas de cómputo. También necesito tener definido quién monitorea esto, cómo se monitorea, todo ese tipo de cosas, ¿no? Todo eso tiene que estar dentro de la gobernanza, ¿no? Y por último, y no menos importante, aunque existen este tipo de soluciones y, como les decía al principio, hay más herramientas en el mercado que cada vez me facilitan más ese proceso de mover los datos. No todo puede ser real time, ¿ok? Por muchísimas razones, entre ellas costos, operaciones, todo lo que implica manejar los datos en real time. Y si estamos en un contexto de Databricks, y definitivamente en nuestro caso no está como para CDC, porque definitivamente no cambia tan rápido los datos. Entonces, finalmente, hay una opción que se llama Querybase, que creo que se las mencioné al principio, que va más hacia esa arquitectura bashera y también buscando ese modelo, tal vez no-code, de cómo mover los datos. Con eso, creo que llegué en tiempo. Sí, justo en tiempo. Llegaste en tiempo, perfecto. Por acá les dejo mis datos, totalmente abierto. Siempre creo que las consultas salen cuando uno empieza a utilizar la herramienta. Entonces, eso no va a ser justo ahora. Entonces, cuando salgan las consultas, ahí están mis datos. Siéntanse en la libertad de escribirme y pues ahí conversamos.
Y ahí No, súper perfecto. gracias por la oportunidad. Gracias a vos por sumarte. Yo te digo, yo vengo un poco del mundo de Fabric, toco la parte de Databricks un poquito. SQL es en mi expertise y no soy muy amigo de CDC, ¿no? De Change Data Capture, Sí, por, tiene por su... diferentes motivos, ¿no? Pero bueno, un poco el último slide que pusiste donde no todo es real time, eso es clave, ¿no? Porque bueno, estaría bueno tener una base de datos con 500 tablas y migrarlas y moverlas todas en real time o Exacto, near real time, pero después, digamos, la solución del negocio, lo que te pide el negocio es algo completamente distinto. Y como dijiste vos y enfatizaste muchísimo, siempre hay que tener un ojo en la parte del costo, ¿no? Cómputo, storage, costo, ¿no? Porque estas soluciones de nube son hermosas, pero son, digamos, exactamente. pagadas por Sí, consumo y por cómo lo utilizás. Así que ahí eso es clave, ¿no? totalmente, Eh, totalmente. Pero y sí, por sí. último, Ujú. una consultita. La parte del gateway para conectarte a lo que es SQL Server, ¿vos podrías tener un SQL Server corriendo on-premise eventualmente? Sí, de hecho, y es una muy buena pregunta. Como básicamente Databricks se apoya de la conectividad que ya tienes resuelta en la nube. Entonces, si, por ejemplo, estando en Azure, ya tienes resuelto tu camino para llegar a un premise, ya sea porque instauraste un VPN o, bueno, ya eres una organización muy grande, tienes ExpressRoute, algo por el estilo, no hay ningún inconveniente. O sea, igual puedes llegar, ¿ok? Utilizando esa conectividad que ya has normado. Entonces, para él va a ser, digamos, indistinto si ese SQL Server está en una máquina virtual o lo tienes en tu data center local. Ya Entonces, tenés que sí tener hay forma resuelto como... por otro lado la conectividad. Esa es Sí, digamos, ahí, la respuesta. eso es un buen punto. Ahí y buenísimo porque el paradigma es un poco distinto al caso de Data Factory, ¿no? Data Factory dice, tranquilo, yo mismo soy, yo por aquí tengo una pieza y vamos juntos. Vamos juntos a buscar la base de datos donde esté. ¿Ok? Pero también, en el caso pues, de las organizaciones, hay muchas que ya, bueno, finalmente resolvieron esa parte de conectividad porque lo tienen normado y dice, bueno, hey, ya yo tengo este camino y todo el mundo tiene que caminar por dentro de este pasillo. Listo, vamos por dentro de ese pasillo. Entonces yo creo que ahí un poco para como redondear la idea, efectivamente, el tema de CDC, y yo creo que o sea, en la experiencia que he tenido con CDC, pues he visto de todo. En algunas he cantado victoria, Está en otras muy he dicho, bueno uy, cuando funciona, pero cuando tenés que hacerle troubleshooting, ahí. exactamente. Eso me recordó a aquellos escenarios de replicación hace Uf, 10, 15 años atrás. Que decía, uy, estoy replicando y ya después como había que operarlo y veía los errores que salían, pues el dolor de cabeza. Pero sí, definitivamente, si finalmente hay que ir por esta vía, aunque creo que es importante como llevarlo con cuidado, tal cual, ¿no? O sea, no es para todo y donde finalmente aplique, creo que hay algunas buenas opciones que te podrían como suavizar la experiencia y mantenerte a flote. Con eso no le quito más espacio a don al Eduardo tocar. Castro, al toque Eduardo. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias Muchas nuevamente, gracias un placer tenerte. Buenas noches y gracias por sumarte acá a Charlemos de a SQL. ustedes por toda esta iniciativa. Saludos. Nos vemos, gracias. Adiós.